¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a este espacio aquí a centímetros del corazón de la República, en el extremo centro, este espacio que hemos creado, un espacio dialógico para conversar sobre imaginarios creativos, sobre sociedad, cultura, libros, memoria e influencias literarias. Es un espacio que hemos inventado, que hemos ficcionado porque creemos que los artistas, los creadores, la gente que trabaja con ideas tiene algo que decir sobre educación, tiene algo que decir sobre la sociedad en que vivimos y por supuesto aportar materiales para pensar una nueva manera, un nuevo país, un mejor Chile para soñar y crear. Estamos en la casa del archivo, por así llamarlo, del Ministerio de Educación, la biblioteca del Ministerio creada hace muchos años y que conserva un acervo muy importante de reflexiones en torno a la educación, a las metodologías de trabajo, y sin duda hacer este programa acá es muy interesante porque nos permite conectarnos con el mundo de la docencia, con el mundo de los profesores, con el mundo de los colegios públicos en todo el país. Nuestro programa lo ve muchísima gente, directivos, gente vinculada al aula y sobre todo personas interesadas en el proceso educativo. Estamos hoy día con un creador que trabaja a dos bandas, un creador transdisciplinario, multidisciplinario, que ha cruzado escritura y sonido, música y palabras, y es un honor tenerlo aquí. Gonzalo Enrique Petinelli, muchas gracias por estar. Hola, buenas, gracias por la invitación. Gonzalo, hemos preparado un diálogo muy abierto, nosotros decimos zigzag, que pasamos de varios temas para llegar también a esta función de buscar el punto preciso, a veces imposible, de cómo uno, por qué escribe, desde qué lugar escribe y hacia dónde están las pretensiones escriturales. ¿Por qué te has entregado tú al trabajo de la escritura, al trabajo del sonido? ¿Qué te mueve a levantarte diariamente y crear, leer? Bueno, yo creo que se remonta a la búsqueda inicial cuando uno está buscando su lenguaje o su instrumento para expresarse. Digamos que se me dio bastante natural la escritura, sin tener mucha conciencia de hacer poesía, digamos, o bien libre en ese sentido. Lo mismo me pasó con la música, que siempre se me dio naturalmente. Siempre fui muy bueno para escuchar música. Tengo, qué sé yo, muchos discos, mucha información de la música en la cabeza. Entonces, ese elemento, o sea, el escuchador de música más un impulso inicial, digamos, con la escritura, formaron de inmediato una amalgama que yo he seguido cultivando. Creo un poco en el lenguaje artístico como de cámara o un pequeño formato, un poco que con pocos elementos uno puede hacer expresar lo que sea un buen camino propio, digamos, para expresarse. Y de ahí para arriba empiezan más cosas, digamos. En tu casa de niño, ¿qué había más? ¿Libros o música? ¿Discos, cassettes? ¿Cómo era esa relación que tenías con los objetos culturales? Libros habían hartos, sí, libros habían hartos. Discos también, vinilos, no tantos, tal vez era más flaquita la colección de discos. Pero habían cosas claves igual, como discos medios claves. ¿Qué leías cuando niño, cuando joven? Miren, no sé si era tan bueno para leer desde chico. Yo creo que me pegó más en la adolescencia, como descubrir, qué sé yo, Demian de Hermann Hesse, como esos libros medio iniciáticos. Después me puse a leer harto, digamos, en el colegio, sí, como ya en los últimos años del colegio, y ya después, cuando tuve que decidirme, digamos, a cultivar algo, tampoco lo tenía tan claro desde el inicio, pero sí me puse a leer harto.
Naciste en Concepción, ¿no? Era Sí. una familia históricamente penquista. ¿Cómo recuerdas la Concepción de esos años? ¿Influyó en ti en la modelación de tu imaginario cultural, la música, los poetas? Yo creo que sí, porque, o sea, bueno, donde uno, su entorno lo marca mucho, o sea, lo define, de hecho. Y por suerte nací en una familia más liberal, digamos, medios masones, estudié en la Alianza Francesa, que no tiene nada que ver con religión, digamos, y una educación un poco más universal. Y Concepción mismo también como ciudad era más pequeño, era más amigable, digamos, de cierta forma, y a pesar de los tiempos en que crecí, en los 80. Y no sé, tal vez se ha desdibujado eso, o tal vez yo me lo imagino más idealmente, como cuando uno se imagina las cosas de niño, pero me parece que Concepción tenía al ser una ciudad media amazona o no tan permeada, digamos, por este conservadurismo, creo que eso a mí me ayudó harto, digamos, me abrió la cabeza más que nada. Tú disciplinarmente eres profesor de francés, ¿por qué decidiste estudiar esa carrera? Y hiciste clase, ¿cómo recuerdas el mundo de la docencia? Académico, sí, de la docencia. Mira, claro, yo en la búsqueda mía, digamos, en Concepción no había muchas opciones. Yo pensaba estudiar literatura, pero no habían recursos, digamos, para venirme yo a Santiago a estudiar, qué sé yo, mis papás como que no compraron aquello, entonces me las tuve que arreglar con lo que tenía a mano, que no tenía ninguna claridad tampoco, pero dije, bueno, aquí voy a aprender a leer, qué sé yo, voy a hacer análisis de obras, me voy a meter en el lenguaje, la lingüística tal vez, y ahí entonces, bueno, hice esa carrera que terminé e hice unas clases, pero no duró mucho eso, porque después me puse a trabajar en otras cosas. Pero sí he hecho talleres, digamos, se ha mantenido un poco el oficio desde otra forma de hacerlo, lo de la docencia. Y ese pequeño periodo que cruzaste por el mundo de la docencia, ¿qué te hizo sentir? ¿Que estabas en un lugar equivocado? Puede ser, sí, no me sentí tan a gusto tal vez, aunque sí tengo buena llegada, o tenía por lo menos, o en general sí, digamos, con los alumnos, con los jóvenes. Inventé un taller también como de literatura, de creación, además que hacía las clases de francés. Sí, puede ser que no haya sido lo que me hizo sentir más cómodo, pero sí insisto en que me sirvió, y como te digo, he seguido cultivando la docencia de otras formas. Sí, bueno, para quien no sabe, tú eres hermano entre otros, de Álvaro, ¿no? Sí. Álvaro Enrique, fundador de Los Tres y gran músico. ¿Tuvieron desde pequeño una relación así escritural, temática, compartían música? ¿Cómo es esa influencia? Sí, yo creo que la música fue... Bueno, Álvaro es mayor, entonces traía, digamos, la información a la casa. Y él, bueno, siempre fue muy escuchador de música también, y yo iba ahí a la cola. También él prontamente, digamos, se vino a Santiago, se puso a trabajar en música, con el circo teatro, qué sé yo, y los tres ya estaban formados. Entonces siempre fue más adelantado, y yo me quedaba un poco con ese impulso y con las cosas que yo lograba agarrar, y obviamente después ya con mis propios intereses, digamos, pude desarrollar un lenguaje. Me quedé más en Concepción también, claro, y entre los dos siempre ha habido, podríamos decir, complicidad. Yo creo, nos cachamos harto y compartimos muchos gustos musicales y muchas formas también, y éticas más bien artísticas, creativas. Y respecto a las letras de Enríquez, ¿tú pudiste alguna vez conocer algunas que estaban armándose? ¿Incidiste en sugerir ciertas palabras? No, yo era más chico. Sí, yo creo que puede ser que yo haya sido más tardío. Como te digo, me costó
a mí darme cuenta de lo que quería. Me costó también encontrar el medio por el cual me quería expresar. Entonces, claro, la escritura fue apareciendo un poco más tardíamente, después del colegio en el fondo. Y entonces teníamos una diferencia, yo creo que él fue bien prematuro en general. Entonces esa yo no le corría ahí los pasos porque yo era más chico y me costaba más, digamos, no tenía tan claro el camino. Él siempre estuvo clarísimo que quería tocar y que quería ser guitarrista y que quería ser músico, y eso fue una cosa así que lo tenía de chico. Entonces, ¿y esta ambigüedad entre los lenguajes, entre la poesía y la música, no te trajo de repente algunas perturbaciones que te hacían pensar en qué te iba a dedicar, a cuestionar en qué lugar quedas mejor? Hasta el día de hoy me perturba. ¿Y cómo lo administras eso? Bueno, ya los Perdona, considerando que vivo en un país donde los géneros son muy estancos, donde o eres cantante o eres músico, donde no le ha sido fácil también, por ejemplo, a Pato Más, a Redolés, instalarlo dentro de una historia cultural. ¿Qué te sugiere esa dificultad y cómo la vives tú personalmente? O sea, yo la vi primero como una cosa interna, de validarse internamente primero, como validar. Es como que estáis haciendo algo que no está tan claro que sea algo, ¿cachai? Entonces esa búsqueda demora, y demora también la porfía. Claro, uno es porfiado, seguís haciendo, grabáis discos, pero aún así siempre estáis un poco dudoso, o te hace hesitar un poco el medio. Hasta que, bueno, en un momento sí, ya está, surgen otras cosas parecidas, te encuentras con nombres grandes que te validan de cierta forma, que quieren trabajar contigo, te das cuenta que formas parte de una especie de tradición de performance o de vanguardias o de poesía chilena. Y tú dices, ya bueno, aquí me hice el espacio nomás. Y el que le guste, bien. Tenemos preguntas bien sueltas. Por ejemplo, ¿dónde escribes? ¿Puedes escribir en un concierto? ¿Puedes escribir en la resaca de un concierto? ¿Necesitas tranquilidad? ¿Necesitas tener un clima ideal para pensar el libro, las letras? ¿Cómo se estructuran esas? Yo creo que las ideas o las cosas vienen y uno tiene que anotarlas básicamente. Y claro, eso te puede pasar en cualquier lado, en la micro, en un concierto, en una conversación inconexa con amigos, en un chiste, en cualquier cosa uno va y paf, aquí parece que sale una frase, anotas. Eso por un lado. Y después, con lo que tienes anotado, ya hay que sentarse y alterar la mente. No necesariamente, obviamente. Sentarse y empezar a jugar un poco, pues, a tratar de armar una idea. El otro día anoté, por ejemplo, necesidades de la empresa. Salió una frase. Yo dije, wow, necesidades de la empresa. Lo anoté, está anotado como título. Entonces no lo desarrollo, pero creo que ahí hay algo como del sistema, del día a día, que uno podría agarrándose de eso y hacer un juego, una reflexión, tirar un palo, qué sé yo. ¿Qué significa para ti trabajar con la voz? La voz como con mayúscula y con minúscula también. Fíjate que no lo tenía tan consciente, digamos, el valor y lo valioso, porque como no hacemos canciones, yo no hago canciones, sino que más bien son textos declamados. Digamos que era parte del paisaje nomás, pero de un tiempo en que me empecé a relacionar con otros artistas que trabajan en la performance, en el arte sonoro, en cosas, como que uno empieza a darse cuenta de las posibilidades que hay. Entonces creo que he estado aprovechando eso y tratando de recuperar el tiempo perdido.
Los gringos le dicen spoken words, hay otro teórico, gente que trabaja con esas ideas que le habla de palabra en movimiento. Bueno, tiene definiciones, performatividad de las palabras, etcétera. ¿Tú adhieres a la idea de lo que significa palabra hablada? ¿Qué es para ti la palabra hablada? Bueno, a mí me costó bastante esto que hablábamos antes ¿qué haces tú? Te preguntan, ¿cómo se llama tu grupo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo, cachai? Como entonces ya ahí esa pura pregunta es como se te empiezan a trabar las ideas, digamos. Entonces creo que aún falta la definición que lo pueda aglutinar, que pueda ser fácil de decir y que la gente diga, ya, eso es, como soy ingeniero en minas. Ahí te queda claro lo que el tipo hace. Entonces, claro, nosotros decimos, hacemos texto declamado con música, hacemos texto musicalizado, hacemos música con palabras, hacemos poesía oral, hacemos rock y poesía, todas esas caben. Spoken word me parece que funciona también, al ser en inglés, al tener otro, o sea, cuando el significado es más bien un sonido, como que uno también dice, bueno, eso sirve porque no es que estés explicándolo con la palabra, sino que estás haciendo un sonido. Digo, la mayoría, o cuando yo lo escuché al comienzo era como spoken word, suena bien porque yo no sabía bien lo que significaba. Pero es palabra hablada, claro, es palabra declamada. Entonces, en cuanto a las categorizaciones y definiciones de la palabra hablada, digamos, cuesta un poco, con respecto a uno, digamos, cuesta un poco aún definirlo. Pero es la oralidad también, pues eso, es la transmisión oral. Yo creo que por ahí puede haber algo que defina bien por otro lado, viene de una tradición oral. Y ese diálogo particularmente que tu trabajo hace con el rock, por ejemplo, ¿por qué te interesa esa sonoridad? Y no adhiere, suponte, a un paisaje más electrónico o más que evoca esas coordenadas sonoras. Bueno, ahí yo creo que es la formación de cuna nomás. Yo soy rockero o más de cuna, de Concepción, digamos, lo que hablamos antes de con Álvaro, que bueno, llegaba todo tipo de música, escuchábamos. Bueno, Concepción es también una de las cosas que se dice que se escuchaba o se sigue escuchando buena música como más indie. Entonces, muchos Beatles, rápidamente aparecieron los otros clasiqueros, digamos, Bowie, AC/DC, escuchaba mucho yo, todo, en realidad, los ingleses, Smiths. Entonces, ahí, obviamente que eso es con lo que yo me crié y eso es lo que yo conozco. Ahora he estado conociendo otras cosas, como el arte sonoro, la música clásica también me gusta y me encantaría poder hacer algo con música contemporánea, clásica, digamos, con cuarteto de cuerdas, con cosas así, con piano. Entonces, pero claro, lo primero es lo más eléctrico, en el sentido de la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico. Cuando a finales de los 90 tú formas el grupo González y los Asistentes, ¿por qué decides ponerle al disco Cerrado con Llave? ¿Qué había en esa figura como para iniciar el trabajo con el disco? Si uno pudiera hacer una lectura respecto a que tú eres poeta también, le da un peso a las palabras. Bueno, eso es como un poco el absurdo. Un poco viene de ahí, de esa como corriente media Albert Camus o Sartre, digamos, que en el fondo eran, por ejemplo, lo que me evoca el Cerrado con Llave es una obra de teatro de Sartre que era A Puertas Cerradas, creo que la traducción, a huis clos, donde sucede algo y están en 3 personas, 4 personas y esas 4 personas van a estar para siempre, ¿no? O sea, el concepto de para siempre. Entonces este encierro del Cerrado con Llave tiene que ver con eso, como que está ahí frito, abres una cosa y está cerrado, abres el pez, está cerrado. Es un portazo. Entonces es una imagen un poco del encierro personal, obviamente, y el concepto angustiante de estar permanentemente atrapado o encerrado. Entonces esa sensación es la que trata de transmitir esa como desesperación entre que te ríes, pero te ríes llorando, por la
situación límite en la que está, es la esencia, digamos, del tema, y que la música trata también de potenciar y de reflejar. ¿Y cómo fue recibido ese disco en tu entorno más próximo, los amigos, la familia, tu hermano músico ya consagrado? ¿Cómo se...? Claro, pucha, hay que hacer memoria. Bien en general, pero digamos, si uno quiere estar en la industria de la música, como un grupo de rock que entra a la industria de la música con ese producto, si bien nos recibieron bien y como que pararon la oreja, pero nunca nos pasan en la radio, digamos. No somos parte de una programación. Entonces uno se sigue sintiendo bicho raro igual. Ahora en el entorno cercano y todo, creo que con los amigos, con la familia, todos entendemos que hay algo ahí, que hay algo interesante y que es lo que yo he logrado hacer y que está perfecto en el fondo. O sea, ya tienes tu nombre, qué sé yo, y tus discos y tu obra, y ya lo hiciste. O sea, hay que seguir haciendo, pero digo, ya te posesionaste, y eso es muy bonito de comprobar y de estar acompañado con los que siempre estuvieron. Bueno, y casi 20 y tantos años, casi 30 años después, tú decides llevar algunos de esos textos al formato libro. ¿Por qué quisiste indagar en la editorialidad, en publicar un libro? ¿Por qué yo creo te interesaba que sí, guardar la memoria de esas letras, ¿no? En mucho tiempo pensaba yo en un libro, pero yo decía, los textos están en los discos, tal vez por esta cosa como de la oralidad, ¿no? De mantener esa especie de anonimato, pero que se escucha de boca en boca o de oreja en oreja, más que en un formato físico. Entonces, eso duró mucho tiempo en mí, así como que quería mantener ese espíritu, hasta que obviamente uno cambia de idea. Llegan amigos también, llega la retroalimentación, uno está más viejo. La idea también es como, esto tiene que quedar en algún lado, porque los discos se van a perder, tiene que haber algo registrado de los textos, y hubo una bonita conjunción ahí de amistad, trabajo con Daniel Madrid, de Pez Espiral, con Pablo Fante, con todo el lote, digamos, incluido tú, de amigos, poetas y performers con los cuales hemos estado trabajando hace un buen tiempo ya, que me ayudaron y canalizaron súper bien lo que yo necesitaba. Y cuando los poetas en la mesa, con los vinos y las absentas, colocan sus textos y tú tienes que colocar tus letras, ¿cómo es ese diálogo? ¿Sientes a los poetas como un par escritural o tienen más cercanía con los músicos que escriben letras? Bueno, me he movido yo más o sea, me muevo en la industria de la música también, porque mi trabajo yo soy gestor cultural también, y tengo una productora y hago cosas relacionadas con la industria, digamos, booking y algunas otras, proveer técnicas, y esa es una actividad, digamos, económica y de oficio. Entonces con la música yo creo que digamos, convivo a diario por cosas de pega, y con la parte, digamos, creativa de poemas también. Tengo mucha frecuencia con lecturas, poetas, organizamos encuentros, festivales. Hay momentos en que hay más movimiento, otros que hay menos, pero digamos que me siento un par más creativamente, yo creo, más con los amigos poetas, porque tal vez por ahí también me he sentido más acogido, más comprendido. Así como te preguntaba por el origen del disco Cerrado con Llave de los años 90, ¿por qué decidiste nombrar tu poemario bajo catálogo Poe Espiral? Repite conmigo. Hay una idea fuerza motora, matriz, que es muy poderosa, este parlante que suena como un trabajo de diseño muy poderoso. ¿Por qué te interesó uno? Marcar tanto esa frecuencia, esa figura de la escucha, y ¿por qué el nombre?
Yo creo que vuelve un poco la temática del absurdo, del laboratorio un poco de idioma. El repite conmigo es repete avec moi o repeat, no sé cómo en inglés sería, pero como cuando te enseñan a hablar idioma y te piden que repitas, escucha y repite, listen and repeat. Es como el mismo concepto de repetir, écouter y repetir. Entonces eso siempre me ha resonado como una cosa sonora, incluso el laboratorio de lenguaje en el fondo. Eso voy a anotarlo también para hacer un disco sobre laboratorios de lenguaje y todas esas frases hechas con las cuales trabajan los que enseñan el lenguaje. Ese es un poco el origen de esa frase, pero también está el concepto detrás de esa frase y un poco el libro recoge eso, recoge la repetición como laboratorio, digamos, recoge también el lenguaje callejero, el lenguaje técnico, un poco también hay un texto por lo menos como de poesía documental en el cual se saca de contexto un hecho histórico o un relato de un hecho histórico y se saca de contexto, digamos, y se pone como una historia poética. Entonces creo que esas son las fuentes de la que uno se nutre y creo que el título repite conmigo, no sé si podré superar en un segundo libro ese mensaje. Ok. No tenemos mucho tiempo, tal vez alguna frase bien característica sobre la relación con Zurita, por qué Zurita, cómo fue ese recorrido entre los recitales, el disco, el documental. Claro, bueno, fue un encuentro un poco fortuito, pero buscado a la vez. Hace más de 10 años ya que nos encontramos con él, lo invitamos patuamente y él aceptó. Y de ahí en adelante fue súper fluido todo. Para mí ha sido un aprendizaje encontrarse con un tamaña obra y con tamaño personaje, persona más bien, su humanidad con todo. ¿Y lo que hace con la voz, perdón, Zurita también? Como el manejo de la voz. Bueno, él tenía alguna tradición performática con el cuerpo, en los años 80, con acciones y con ocupar espacio, etc. Él no hace mayor esfuerzo ni impostación ni nada con la voz, es su voz. Entonces, es la que le sale, es la que tiene, es la de verdad, digamos. Entonces, y encuentro que la performance que él hace cuando lee en general y cuando está con nosotros, se multiplica y se potencia y mueve montaña. Tú eres parte también del equipo que realiza el Festival PM, Poesía y Música. Así es. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Tienen ya cerca de 10 años, ¿no? Claro. Fue un encuentro también hace más de 10 años, donde dijimos, oye, pero con algún amigo, ¿qué onda? ¿Por qué no hacemos un catastro de quienes andan haciendo las mismas cosas que hacemos nosotros? Estaba Federico Eisner en esa época. Con él empezamos un poco esa búsqueda, a la cual llegó después de Espiral con Daniel, Martín Gavins, y armamos estos encuentros primero, que era, a ver, parece que aquí en Valparaíso hay uno, invitémoslo, está también el que yo conozco, el que yo conozco acá, el que hace esto, el que hace esto otro. Hicimos un primer encuentro muy artesanal, pero muy contundente, que nos dejó así como, wow, parece que hay harto aquí que conocer. ¿De qué ha servido ese festival? Si te lo replanteas en general, sí. Para nuestro regocijo, primero que nada. Yo creo que tal como uno anda, digamos, buscando lenguaje y te cuesta tanto y estás clasificado, no sabes bien cómo clasificarte a ti mismo, incluso siempre es bueno encontrar a un par, a un semejante. Entonces eso fue muy, muy bueno y decir, mira, aquí estamos, ya, no estoy yo nomás, sino que está este otro, y peor que uno, y más experimental, o más jugado, más, qué sé yo. Para eso, primero que nada,
Y después, para visibilizar una escena, para visibilizar un lenguaje, para aportar, obviamente, a la cultura o al medio cultural. Y porque siempre uno cree que lo que uno hace es bueno, entonces hay que mostrarlo. Este programa lo ven varios profesores, gente del mundo académico, del mundo escolar que se comunica con nosotros. ¿Cómo le enseñaría tu trabajo, la importancia de lo que usted hace en el PM, lo que se ha publicado en P Espiral, a un profesor de literatura y un profesor de música? ¿Cómo unificar esos dos puntos de interés de cada disciplina? Si tuviera que preguntarte a alguien un consejo, ¿cómo? A ver, yo creo que la poesía, yo creo que las artes en general, pero la poesía puede ser que tenga una cosa más transvestida, en el fondo, que se meten en otra disciplina y que la hace suya, en el fondo. Entonces creo que en el fondo lo que trato de decir es que las fronteras de las disciplinas están o suelen traspasarse, y eso va a ser siempre bueno, digamos, creo yo. Va a ser siempre bueno, va a enriquecer, va a multiplicar y va a ser, digamos, ganancia. Gonzalo, la última pregunta de este bloque para escuchar lo que tú haces. Estamos viviendo un clima bien crispado, ¿no? Desde algún tiempo sí. El país se ha transformado como un espacio muy intenso, ¿no? de ciertos debates que han emergido con fuerza, como el tema del control, la delincuencia. ¿Qué dices tú a ese panorama como creador, como artista? ¿En qué crees tú que podría colaborar el arte para profundizar la democracia, tal vez? Dar una opinión respecto a ese... Claro, yo tengo un texto que tal vez debería leer, que se llama Estupidez, y ahora estaba haciendo, que no lo traje, pero está muy en obra todavía, pero es una Estupidez 2, en la cual estamos nadando en este momento, básicamente por una especie de control de masa que nos tienen sometidos el capital, podríamos decir. No, yo no quiero sonar ni comunista ni nada, ¿no? Pero es un sistema de control para que no se acabe el negocio, básicamente. Entonces, eso está demasiado tóxico. Y claro, no se le ve, va cada vez peor. Yo no pensé que íbamos a estar en esta altura tan mal, con payasos en la televisión pidiendo que la gente le entreguen armas, demoliendo casas en los matinales, infantilizando a la gente, y todo a través de los medios de comunicación. Entonces es terrible el panorama. Bueno, y ahí es donde uno tiene que apostar a que la cosa sea más humana, si tampoco cómo hacer tan difícil que podamos hacer una mejor convivencia. Bueno, de contextos sociales, de parajes oníricos, de sueños, de frustraciones, de silencio, de literatura y de sonido, hay que revisar tu publicación. Repite conmigo, está bajo catálogo de P Espiral, se puede encontrar en todas las librerías del país. Va a quedar un ejemplar también para nuestro archivo, por supuesto, para que alguien que lo quiera conocer lo tenga a mano y se interese por este vínculo a doble banda que tú construyes entre el sonido y la palabra. Gonzalo, quiero invitarte a que nos muestres tu trabajo para todo el país, y si algún profesor quiere invitar a Gonzalo a su colegio, bienvenido, ¿no? Estamos con tarifas de promoción. Gracias entonces, y muy amable a nuestro público. Gracias por la invitación. Voy a hacer un cambio técnico para que suenen unos efectos que traje.
Cecil Hotel. Suena fuerte el tono del teléfono. Suena fuerte el tono del teléfono en el oído del hombre. En el oído del hombre, sentada fumando en la silla de playa. Sentada fumando en la silla de playa. En el balcón del tercer piso. En el balcón del tercer piso del Cecil Hotel. Nervioso se levanta e insulta porque no le contestan. No le contestan urgente. No entienden que es urgente. Porque mañana me chanto. Y lo vuelve a llamar. Y suena fuerte el golpe en su oído. El tono de espera de Rayacones que no le contesta. El tono de espera de Rayacones que no le contesta. Toma el seco del vaso y le corre la gota. El Cecil Hotel está que se vuela. Y no le contestan. Porque esta es la última. Porque vais y consigue. Pero está hasta las cachas. Ya no queda nada. No queda nada de nada. Pero que por favor no le corten la sustancia. Para arreglarse y salir. Pero van y le cortan. Y suena fuerte el golpe en su oído. Que le sube y le rebota y lo hace gritar alterado de ruido y de rabia. Y lo hace gritar alterado de ruido y de rabia. Será Cecil Hotel. Bueno, este libro tiene hermosa escena hecho por Daniel Madrid. Mucho amor. Todo esto es mucho amor. Aló. Bueno, aquí voy a hacer un texto de los últimos que no están en disco, pero que sí están en el libro, porque el libro tiene textos inéditos también, que tal vez se van a transformar en temas. Este se llama Ya no ya. Ya no ya. Tú ya no. Ya tú no. Yo ya no. Tuya no. Ya tú no. Ya no tú. Tuyo no. Yo no. Yo no te. No yo te. Yo no te. No yo te. Tú no me. Ya no te. No ya te. Ya no yo.
Ya no, yo, ya no, tú, tú ya, te, yo ya, me, tú ya, me, yo ya, no te, ya yo, no te, tú ya, no me, ya, no, tuyo, tú, ya, te, tuya, no me, yo ya, no me, tuya, no me, ya no yo, ya no tú, yo ya tú, ya no ya, ese era el ya no ya. ¿Estamos uno más? Bueno, tienen todo este efectito que fue el que traje, que es un delay básicamente, y este es el pero para. Así se llama el texto, pero para, y está en un disco este. Este sí está en un disco, vamos a bajarle aquí esto. Aló. Pero para. A ver. Mira. Pero, ¿qué pasa? No, pero escúchame primero, mira, te explico, mira, tiro fácil, mira, lo que pasa, déjeme hablar, oye, déjeme hablar, mira, lo que pasó. Para, mira, te explico, mira, te explico, mira, ¿qué pasa? Si no pasó nada, mira, te explico, te insulté yo a ti. No, mira, para, te insulté a ti, acabamos, mira, lo que pasa es que acabábamos de ir juntos, man. Lo que pasa es que acabábamos de ir juntos, man. Acabábamos de ir juntos. Calmado. Acabábamos de ir juntos.
Eso, pues, chiquillos. Gracias.